días, hermanos. Les saludo con la paz del Señor Jesús. Vamos a iniciar con una oración. Oremos. Señor Jesús, bendito Dios, te damos gracias, Padre Santo, por este hermoso día, el inicio de una nueva semana que agregas a nuestra vida. Y esperando, Señor, agradecido por permitirnos mantenernos firmes en ti, mantener esta fe y sobre todo, Señor, mantenerla a lo largo de todo este valle, de toda esta situación, Señor, a veces que nos aqueja o que nos mantiene a veces presionados. No olvidamos, oh Dios mío, lo que somos, lo que hemos sido y lo que tú eres, Señor, y sobre ello ponemos en ti nuestras cargas y ponemos delante de ti, Señor Jesús, nuestras solicitudes, todas aquellas cosas que este mundo o Cristo Jesús nos ha quitado. Gracias por tu amor. Y te pido, Señor, que pongas palabras en mi boca para poder llegar a mis hermanos con este mensaje que espero sea de provecho para todos. Estén atentos, Señor, nuestros oídos y nuestro espíritu, Señor, sea encendido por medio de ti. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Amén. Me toca meditar hoy sobre la carta a Filemón. Así como pocas veces se suele hacer, vamos a tener la oportunidad de leer todo un libro de las Escrituras, que es la carta a Filemón. Y para no perder tiempo, le pido que abra sus Biblias, vamos a leerla, la carta, para a partir de allí desglosarla, desarrollarla. ¿Sí? Filemón, son 25 versículos, una plana de su Biblia. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicias, y a la iglesia que está en tu casa, ¿sí? A la casa de Filemón. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Cristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ustedes por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Él, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor,
Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por sus oraciones les seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesús el Cristo sea con su espíritu. Amén. Una hermosa carta que cada vez que la leo me conmueve y no deja de ser como una película que intento recrear con mi imaginación y ver esta hermosa situación que espero poder expresarla con palabras a través de esta carta. Es una carta tan evidente del amor de Cristo entre hermanos. Sí, esta carta la escribió nuestro hermano Pablo en el año 61-62, ¿sí? Hacía 30 años que Jesús había manifestado al mundo, había muerto y resucitado. Y ya todo el imperio romano después de 30 años conocía del Evangelio, o el Evangelio se predicaba a nivel mundial ya para esa época. Y entre ellos se había fundado una iglesia en Colosas, recuerdan la carta que leímos con anterioridad, que fue justamente enviada con esta carta. ¿Sí? Si quieren podemos ir a Colosenses, el último capítulo. En el versículo 8, 4:8 de Colosenses dice: el cual he enviado a ustedes para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforme a sus corazones. ¿Con quién? El versículo 9, con Onésimo, ¿sí? Amado y fiel hermano, que es uno de ustedes, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Ellos le van a hacer saber. O sea que esta carta, esta epístola, que es una epístola de carácter personal, es una carta personal, no es una carta a la iglesia. Es la carta a una persona. ¿Sí? Filemón es una persona. Así que cuando Pablo envía la carta a la iglesia que está en Colosa, también manda esta carta a Filemón. ¿Sí? O sea que esta carta, escrita como dije entre el año 61 y 62, se escribe cuando Pablo estaba en Roma, obviamente estaba prisionero él por causa de Jesucristo, y alquilaba, como dice el libro de Hechos 28:30, y desde allí escribe esto. Y es una carta que involucra a 4 entidades o 4 personas. Sí, a veces escucho que solamente se mencionan a 2, pero hay 4 personas involucradas aquí, o 4 personajes. El primer personaje es Filemón. El segundo es Onésimo. El tercero es Pablo. Y el cuarto y más importante de todo, el Señor Jesucristo. Estas 4 personas están aquí, en esta carta. ¿Y quiénes son? ¿Quién es Filemón? ¿Quién es Onésimo? ¿Quién es Pablo? Filemón era un hombre rico de aquella época que vivía allí en Colosa. Tenía muchísimos bienes y como un rico para mantener sus bienes debe tener esclavos. Así que posiblemente haya tenido muchos esclavos. Haya sido un rico importante en Colosa, que se hizo cristiano. Filemón se hizo cristiano, posiblemente en la evangelización que hace Pablo desde Éfeso. Así que entre el año 51 al 55 haya conocido Filemón al Señor Jesucristo, y lo hizo a través de la predicación de Pablo. ¿Sí? Y como hemos leído, es un hermano que ha sido de consolación, que ha confortado a muchas personas. ¿Qué significa esto? Que primeramente abrió su casa para que allí se reuniese la iglesia. O sea que brindó un espacio especial en su casa para que la iglesia se congregase allí. Segundo, de que si algún hermano sufría o pasaba alguna necesidad, Filemón se encargaba de suplir, confortaba a los hermanos. Obviamente porque tiene los medios, la capacidad para hacerlo.
Y esa es la disposición y el amor que muestra Pablo hacia Filemón a causa de esto. Dice, yo he visto que has confortado a todos los hermanos que he mandado, a todos los hermanos que han padecido, Filemón los mantenía. Así que tengan una buena imagen de Filemón. A veces dice, debe haber sido rico, le debe haber pasado bien. Acá habla de que este hombre realmente había cambiado. Bien, Onésimo. ¿Quién es Onésimo? Onésimo era un esclavo fugitivo de Filemón. Onésimo era un hombre que había trabajado para Filemón y mis estimaciones, de acuerdo a algunos datos, es que no es que haya sido un esclavo común y corriente, sino que posiblemente haya sido un mayordomo. Debe haber tenido algún cargo bastante alto para tener acceso a los bienes de Filemón, poderlo administrar. Y es alguien que defraudó posiblemente, como dice la carta, si algo te debe, yo lo pagaré, dice Pablo. Evidentemente este hombre que anhelaba su libertad, o quizás no estaba en conformidad con lo que él hacía en ese lugar, decide hacerle una trampa a su amo, es una trampa a Filemón, y se va posiblemente con un gran daño, con un perjuicio, haciéndose de bienes, quizás de territorio, no sé cómo manejarán la economía en aquella época, pero esta es la estimación. ¿Por qué? Porque nada más, nada menos se va a vivir a Roma. Y es difícil que un esclavo vaya a vivir a Roma, es como que un esclavo de acá, se vaya a vivir a Europa o a Nueva York, o sea, ¿qué posibilidades tiene? O sea que para hacerlo debe haber sacado mucho dinero y debe haber tenido la capacidad para administrarlo. O sea que no era cualquier, como le digo, no es cualquier esclavo el que se escapó, sino alguien importante en un sentido. Así que esta es la situación. Posiblemente esto haya ocurrido antes de que Filemón se haya hecho cristiano. O sea, estimamos antes del 50 haya ocurrido esta historia, ¿sí? De un esclavo que le hace daño a su amo y huye con su dinero. Filemón se hace cristiano y él está en Colosa. Y Onésimo huye a Roma y allá está disfrutando de los bienes, hasta que un día ve a un hombre que estaba predicando en las plazas, o quizás también en la puerta de su casa, a un hombre que está en cadena, encadenado. Y para un esclavo, las cadenas tienen su significado, ¿sí? Así que Filemón debe haber pasado por esa calle, debe haber visto a este hombre en cadena y dice, ¿y este qué querrá? ¿Qué predica? Y debe quedar asombrado porque no estaba pidiendo ser libre, no luchaba por su libertad, antes bien predicaba el Evangelio con las cadenas, y lo predicaba con una ansiedad, con un espíritu que posiblemente las cadenas hayan sido invisibles para mí o Pablo, pero para Filemón esa imagen debe haber sido contundente. Así que Onésimo, como dice la Escritura, como dice la carta a Filemón, es un hombre que Pablo engendra en las prisiones. Significa que Onésimo conoce el Evangelio allí, ¿sí? Y esto obviamente no está aquí, es algo que yo me permito conjeturar y permítanme esta película que intento hacer en sus mentes. Un Onésimo que conoce el Evangelio, se arrepiente y prontamente se vincula a Pablo, trata de serle útil, de ayudarle, pero Onésimo escondía un secreto. Este secreto de haber defraudado a su amo y quizás alguna tarde Onésimo ya no da más y tiene que ir a hablar con Pablo, tiene que ir a contarle lo que él había hecho, ¿sí? Tiene la escena, quizás si la puedo recrear, Pablo escribiendo cartas allí y Onésimo, habiendo buscado tantas oportunidades, quiere hablar con Pablo para contarle todo, para decirle, mira, si bien yo he creído en el Señor Jesucristo, yo soy un esclavo fugitivo, mi vida es una mentira, yo no soy dueño de la riqueza que tengo, no soy la persona que muchos piensan que soy un esclavo que huí de un amo
Y las lágrimas, el llanto. Y un hombre así como Pablo, que está pensando en todo lo que tiene que decirle, ¿sí? En todo lo que dijo, bueno, primeramente elogiar quizá la honestidad de Onésimo, pero preguntarme de allí, decir, ¿qué habrá hecho Pablo? Le habrá dicho, sé que se imaginan, pero vamos a verlo a través de las Escrituras. ¿Qué hubiera dicho Pablo en ese momento a Onésimo? Así que fuiste ladrón, sí, bueno, pero el Señor Jesús te perdona de todo, así que ya no cargues con estas culpas. ¿Le habrá dicho eso? A partir de ahora sos un hombre libre, seguí disfrutando tu fortuna. ¿Le habrá dicho eso? ¿O le habrá dicho, no, mira, según la ley tenés que volver con tu amo, tenés que reponer esto y bueno, ponerte a la disposición de la justicia, anda a la policía, denuncia esta situación? Tal vez así. La cuestión es que Pablo tiene bien en claro los valores cristianos. Tiene bien en claro, y vamos a ver la Escritura, lo que él va a desarrollar. ¿Y qué es lo que hace? Lo va a devolver. Tiene que devolverlo. Así que indaga y le dice, debe haber hablado un rato allí hasta que dice, no, la posición cristiana nos dice que tenemos que volvernos. Y devolver y pagar el daño. Sí, pero podría ocasionar mi muerte, porque la fuga de un esclavo en muchos casos se pagaba con la muerte, porque no es la fuga de un prisionero de la cárcel, es de un esclavo, y los esclavos no tenían derecho en esa oportunidad. Así que un esclavo fugitivo, si se lo encontraba, prácticamente era decapitado, muerto, avergonzado. Así que Pablo le dice, ¿pero qué te preocupa? Tu libertad, tu verdadera libertad ya la tienes. Así que, ¿qué es esto? Sino el hecho de hacer justicia. Bien, ¿quién es tu amo? Entonces dice, es un hombre rico que vive en Colosa. En Colosa, sí, bueno, pero ahí hay poca familia. ¿De quién? De la casa de uno que se llama Filemón. Y me imagino inclusive la sonrisa de Pablo en ese momento diciendo, Filemón, el que tiene la casa en tal lugar, sí, el que tiene la finca, la mansión, sí, él. Yo le conozco, dice Pablo. Él es cristiano. Y no te preocupes, porque Pablo ahí ya le cierra todo el circuito y dice, yo te voy a mandar, porque las cosas van a ser diferentes. Así que imagino un tiempo de oración, imagino tantas cosas en ello, y Pablo escribiendo la carta a la iglesia en Colosa, y escribiendo una carta a Filemón, y dándole a Onésimo con Tíquico, y diciendo, vayan, den esta carta a la iglesia, y vos, Filemón, anda con esta carta, perdón, Onésimo, o vos Onésimo, anda con Filemón, dale esta carta, ¿bien? Y es lo que hemos leído. E imaginen la escena. El amo, le han anunciado que hay alguien que te busca. ¿Sí quién es? Onésimo, el esclavo que se escapó. ¿Sí? ¿Qué? ¿Estás aquí? Sí, está a las puertas. Va a Filemón a la puerta y lo ve a Onésimo con un pergamino en su mano, sin mirar a los ojos, sin poder mirar a los ojos. Y ahí, bueno, abre la carta a Filemón y es lo que acabamos de leer. ¿No? Es lo que acabamos de leer. Termina de leer Onésimo la carta y ¿qué habrá hecho? Un hombre rico dice que carece de sentimiento, pero un hombre vinculado al Señor Jesús tiene otro corazón. Así que se deben haber fundido en un abrazo, llorado, perdonado, y Filemón debe haber hecho más de lo que está escrito. Le dice Pablo, recíbele como a mí mismo. Recibirle como a mí mismo. Así que si Filemón, cuando haya visto a Onésimo y haya leído la carta, tenía que haber visto en Onésimo a Pablo.
¿sí? Diciendo, bueno, hoy sos Pablo, eres Pablo para mí. Así que, ¿cómo lo atiendo a Pablo? Yo lo atendería así. Así que no lo atendió como a un esclavo. De hecho, esa relación no volvió a existir, sino que ahora hubo un cambio cultural donde la esclavitud del mundo se deja atrás por una hermandad, por una cultura espiritual. Porque dice la Escritura que somos llamados hermanos. En esta reunión no hay patrones, no hay esclavos, no hay oficio, no hay abogados ni ingenieros, no hay obreros, albañiles, panaderos. Somos todos hermanos. Aquí somos todos hermanos. Pero en cuanto al mundo, seguimos teniendo nuestros oficios, nuestras profesiones. Pero aquí no. Aquí somos uno en Cristo Jesús. Así que, sin ánimo de ser filósofo en esto, intento más que nada que se queden con esa hermosa imagen del perdón, de la reconciliación, porque habla mucho de nosotros, porque también habla mucho de nosotros. Somos Onésimo. Y Dios es como Filemón. Las personas son fugitivas. Todos son fugitivos de Dios. Todos los que están afuera, todos los que no creen en Jesús, son fugitivos de Dios. Fugitivo es su ley. Intentando hacer su vida. Intentando evitar a su verdadero amo, a su verdadero Dios. Simulan una vida, simulan que tienen sus cosas. Pero muy pocos pueden volver con una carta a Dios, con una carta de perdón. Así que esta carta es una apelación personal de Pablo a Filemón. Filemón conoce a Jesús en Colosa, Onésimo conoce a Jesús en Roma. Y un tema intermedio de esta escritura, aparte del perdón, es la esclavitud. Y quiero hablar un poco de esto, de la esclavitud, que era una modalidad o una realidad económica de aquella época. Y es una realidad económica y social también al día de hoy, quizás disfrazada. Un esclavo implica que tiene un dueño, significa que es propiedad de alguien. Y es extraño escuchar que personas son propietarias de otras personas, almas dueñas de almas, personas dueñas de personas. Hoy posiblemente no lo vemos porque posiblemente está abolida desde hace casi 250 años, aunque existe una esclavitud mucho más fuerte respecto de la forma económica, esclavo del dinero, esclavo de los bancos, esclavo de las ambiciones, esclavo de las propagandas, esclavo de las pasiones, los sentimientos. Siguen siendo esclavos las personas, solamente quizás no con un amo visible, pero con una estructura sistémica bien visible. Entonces, la esclavitud sigue estando, pero quizá no en una modalidad como en aquella época. Así que Onésimo era propiedad de Filemón y como tal un hombre sin derecho, porque un esclavo no tiene derecho. Bajo la ley romana, un esclavo que huía era severamente castigado y hasta condenado a la muerte. Y sepan, y hay películas al respecto, que desde el siglo I hubo muchas sublevaciones, muchos esclavos que se han levantado, han hecho el primer sindicato de esclavos en aquella época. ¿Por qué? Porque los amos también se habían vuelto muy crueles, muy duros. Y aunque la iglesia primitiva, y aunque Jesús no atacó directamente la esclavitud, no la abolió. Jesús no vino a abolir la esclavitud. Él vino a abolir la ley nada más. Él vino a abogar, a cumplir lo que le corresponde hacia Dios, no hacia los hombres. Y a Jesús
y no me entiendan mal en esto, pero es importante decir, Dios no juega con los valores de la justicia del hombre. Lo que usted considere que sea justo o no, según esta ley del mundo, no tiene absolutamente nada que ver con Dios. ¿Sí? Un ejemplo que doy. Recuerdo una vez Jesús estaba predicando, posiblemente hablando de justicia, y habían dos hermanos. Y un hermano, y uno le grita, porque le parecía injusto el trato de su hermano, le grita a Jesús, le clama y le dice, Señor, tú que eres un hombre justo, te pido que haga justicia, decile a mi hermano que parta su herencia conmigo. Posiblemente pidiendo justicia en ese momento. ¿Y qué hizo Jesús? Dijo, yo no soy juez de estas cosas. No me importa sus reglas ni sus leyes. A mí lo único que me interesa es su libertad hacia Dios. ¿Se entiende? O sea, como para entender. No piense usted de que Dios juega con la justicia de los hombres. No. La justicia de Dios es la justicia de Dios. La justicia de los hombres, la justicia de los hombres. Obviamente nosotros como cristianos, nuestra justicia tiene que ser mayor que los hombres. Y Pablo continuamente decía esto a la iglesia. Hoy no se ve mucho esto. De hecho, hay hermanos que ven a otros como deudores o como acreedores. Porque pasa que en una congregación un hermano le presta dinero al otro o le presta mucho dinero y no le paga y no le paga y no le paga. Y a veces ya no quiere ni venir para no verle la cara al hermano. Quizás no lo hizo de una manera fraudulenta o tal vez, no lo sé. Pero ¿cuántos somos capaces de ser como Filemón? Capaces de pagar la deuda. O si al que le debemos o el que nos debe lo miramos de la misma manera, no sería un corazón cristiano. ¿Sí? Como le dije, acá somos todos iguales. Acá no hay acreedores ni deudores. Acá somos todos iguales. Y yo espero que estas situaciones no hagan esta diferencia, esta situación a veces adversa entre hermanos. Bueno, dice la Escritura, no se hagan esclavos los hombres. Traten de no hacerse daño entre ustedes. Pero si pasase de manera involuntaria, busquen el perdón, vean de qué forma resarcir, comprométanse. Pero háganlo con amor. Vayan a leer Filemón. Lean a Filemón tantas veces como sea posible hasta que su corazón sea movido con esa disposición. Como le dije, Jesús no atacó la esclavitud, porque ese es un planteo humano dado por Dios a los hombres. Fue por la maldición de Dios que los hombres son esclavos de otros hombres. Forma parte de una realidad. A veces uno me preguntó, ¿cómo nació la esclavitud? Y la esclavitud nace desde el principio de la resolución de injusticias ante situaciones económicas, que posteriormente se fue deformando al punto tal de que se generó una institución reglamentaria que define a patrones de obreros, amos y esclavos. Pero es una manera de equilibrar la sociedad. Raro lo que digo, ¿verdad? Pero lo vemos inclusive hasta en el siglo I. ¿Recuerdan desde los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet? Cam hizo algo indebido con su padre y Noé despliega una maldición sobre uno de los hijos, Canaán, y le dice, sea Canaán tu siervo. Sí, luego sabemos que los cananeos, de los hijos, los cananitas, emigraron hacia el sur de África, desde el norte hasta el sur de África, así que hasta hace 250 años seguía vigente, por así decirlo, este reglamento. La mayoría de los esclavos fueron hombres de color y fueron una raza que la última posiblemente en desarrollarse culturalmente. Pero en fin, con esto quiere decirle que la esclavitud en cierta forma es una regla dada a nosotros por un equilibrio social para evitar situaciones adversas como los homicidios
donde dice, bueno, si me debes, me tienes que pagar. Esa relación de deudor a acreedor es un primer lazo para la esclavitud. Hoy la esclavitud, en aquella época, en el siglo I, la esclavitud se estableció como institución jurídica y se mantuvo, inclusive durante la época de Jesucristo y de los primeros apóstoles. Se dice que, en un cálculo estimativo, que los esclavos en época de Roma era casi el 50% de la población mundial. O sea que el 50% de la población era esclava. Y había un alto poder de adquisición solamente en el Imperio Romano, así que era una situación bastante compleja. Nosotros pagamos aquí en Argentina un IVA del 21%. Posiblemente en esa época haya habido un IVA del 40%, o sea, prácticamente imposible de vivir. Y todo estaba supeditado a la supervivencia, así que eran unas cuantas personas llevándose todo, el resto sobreviviendo. Y sobre esa base social se predica el Evangelio, se manifiesta Jesucristo, cambiando la posición no humana en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. Como le dije, a Jesús no le interesa la esclavitud respecto de los hombres, le interesa liberarte de la esclavitud del pecado. Y eso es lo que no importa. El resto vendrá lo que haya que venir. Bajo la ley romana, un esclavo que huía o se rebelaba contra su amo debía ser severamente castigado. Y yo puedo ver a través de algunos versículos, vamos a ir a Gálatas 3:28. Que muestra implícitamente un estado cultural de la época, en cómo las sociedades se veían claramente. Es evidente que había una formación que destacaba estas cosas. Pablo las ataca. Yo quiero que usted haga la recíproca aquí, donde dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, como haciendo la distinción. ¿Cuál era la cultura en esa época del judío? El judío era judío y el resto eran gentiles, ¿sí? Jesús ataca esa cultura y dice, ya no más. Ya no hay judío ni griego, somos todos iguales. Pero quiero que vea el trasfondo histórico, que en esa época el judío era el judío y el no judío que se llamaba gentil era otra persona, eran como dos razas diferentes entre ellos, ¿sí? Pero aparte de ello dice, no hay esclavo ni libre. ¿Por qué? Haciendo alusión de que en esa época había una gran batalla cultural por la libertad de las personas. No lo lograron. Hubo muchas sublevaciones, pero no lo lograron. Pero ante Dios no hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Interesante. Una distinción que en esa época, a diferencia de hoy, aunque no tanto. Por ejemplo, la mujer en esa época no tenía los derechos que tiene con la que goza hoy en día. Hoy prácticamente la mujer está igualada, hasta superada a veces en derecho con respecto a los hombres. Tanto el hombre como la mujer tienen derecho a vivienda, a trabajar libremente, a tener hijos, a no tenerlo, en fin, hay un sinfín de reglas así, pero antes no. Y hasta la época hasta hace casi 70, 80 años, la mujer no podía ni votar. En cambio, hoy la mujer vota, puede hacer muchas otras cosas. Pero en esa época, no. La mujer estaba limitada. La casa, crianza de los hijos, no había muchas pretensiones. Las mujeres valoradas en la reina, las princesas y el resto de la sociedad no importaba. ¿Se entiende? Pero para Jesús, para Dios, según Pablo como lo escribe, ya no hay varón ni mujer. Ya no hay varón ni mujer. Porque todos son uno en Cristo Jesús. Así que puedo ver un trasfondo cultural a través de estos textos. ¿Y cuál sería la respuesta de Pablo a Onésimo? ¿Recuerda que habíamos preguntado cómo habrá actuado Pablo respecto de Onésimo? Bueno, Efesios 4. Perdí la cita, me disculpo. Pero la deben conocer. El texto que dice, siervos obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de su corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios
sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el hombre, que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá, sea siervo o sea libre. O sea que Pablo tampoco no va en contra de la esclavitud. Le dice a los siervos, ustedes son esclavos, esa es su posición social. No escapen de ella. Hagan las cosas como tienen que hacer. ¿Sí? Solamente que a nivel espiritual las cosas son diferentes. Filemón, que su nombre Filos, viene de hombre afectuoso o amoroso. Es un hombre que siendo cristiano, siendo rico y siendo cristiano, confortaba a los hermanos. Se le escapa a este siervo Onésimo, su nombre significa, también del griego, significa útil, provechoso. Un esclavo letrado, con algunas virtudes, se lleva los bienes. Recibe el mensaje del consejo de Pablo respecto a su posición. También en Tito 2:9 dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agradan en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fiel en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Y en Romanos 13:8, esto es, si de un lado tenemos el peso del régimen social sobre nosotros, por otro lado tenemos hacia nosotros un consejo. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Bien, entonces, no somos revolucionarios de una posición social. Somos revolucionarios respecto al pecado. No se hagan esclavos de los hombres, dice la Escritura. ¿Sí? 1 Corintios 7:23, por precio fueron comprados. No se hagan esclavos de los hombres. 1 Corintios 7:23. Así que tenemos que hacer un equilibrio. Si eres hombre libre, bien, no te preocupes. Si eres esclavo, es tu condición. Pero si tienes posibilidades, procura tu libertad. Significa, había esclavo de que una vez que cumplió un servicio determinado régimen, el amo le daba la oportunidad de ser un hombre libre o de quedarse, ¿no? De acuerdo a ciertas situaciones. Ahí había si eras bueno haciendo algo que otras personas no podían hacer, y tu amo le pedía, necesito que haga esto. No lo voy a hacer. No, pero es urgente para él. Solamente yo lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer. No a precio de esclavo, sino a precio de mi libertad. Déjame que te sirva 7 años por esto, o 10 años por esto. Yo hago todo lo que vos quieras, pero yo después soy hombre libre. ¿Se entiende esos acuerdos? Trato de cierta forma de figurar. Había personas que tenían ciertas virtudes que a causa de su virtud también podían hacer uso de una reglamentación que procuraba su libertad. Así que si pueden hacerse libres, háganse. Y de hecho nosotros, la mayoría de las personas que son cristianas, son dependientes de este sistema, dependientes del Estado, dependientes de la relación del laboral. No está diciendo acá Jesús de que si sos cristiano tenés que abandonar tu trabajo. No dice eso. Usted, si es parte del sistema, usted va a tener que seguir trabajando. Pero si se puede librar, si puede ser un obrero independiente, hágalo. Si es que puede. Si no, mantenga su relación de dependencia, porque es, en una cierta forma, el lugar donde lo puso la sociedad. No inventamos las reglas, ya estaban puestas. ¿Se entiende? Bien. Entonces, por precio fueron comprados, no se hagan esclavos de los hombres. No deban a nadie nada,
Porque esa es la raíz de la esclavitud. De ver a alguien nos hace esclavo de esas personas. Entonces, seamos inteligentes para movernos apropiadamente. Entonces, los apóstoles no lucharon contra la ley de la esclavitud, pero sí esperaron que el Evangelio se encargara de hacer que los hombres ocuparan el lugar que Dios le había dispuesto. Dios había dado maldición al hombre por causa del pecado, mas en Cristo tenemos una redención. De la esclavitud pasamos a la libertad por medio de Cristo. Pablo nos está ofreciendo, por ese espíritu recibido, una nueva manera de vivir esta vida. Una manera diferente, una cultura diferente. Renovar nuestra condición social. No como revolución, sino desde adentro del corazón. Y estas son las bases de una comunidad cristiana. Pablo elogia los servicios de Onésimo que le prestó para la evangelización de la prisión y lo devuelve para reparar el daño causado a su amo, esperando a que su amo lo utilice para el ministerio evangelístico. O sea, lo que está diciendo es que Onésimo iba de nuevo a Filemón, pero ya no iba a ser el mayordomo de antes. Esta vez iban a trabajar juntos en el evangelio. ¿Se entiende? Y si no, capaz posiblemente Filemón le haya dicho, ¿y Pablo está necesitado? Ya sí, bueno, ya sí, bueno, nada. Quizá le haya dicho que haya vuelto de nuevo o que se haya quedado, no lo sabemos. Pero podemos decir con toda discreción, Pablo ayuda a Filemón a descubrir espontáneamente que su experiencia con el esclavo ha sido obra del Señor Jesús. Que los esclavos convertidos son hermanos en Cristo. ¿Sí? Se he escuchado mucha historia de tantas situaciones que se hayan vivido similares a esta. De personas que se hicieron daño, encontrarse en una sala, en una reunión, en una congregación y verse cara a cara y decirte, eras el que me debía o, uy, soy el que te debo. Y solamente allí, en una reunión cristiana, las cosas son diferentes. Diferente en el sentido de que existe reconciliación, existe perdón, existe el resarcimiento de uno hacia el otro, el compromiso, lo que sea necesario. A fundirse en un abrazo y decir, hoy podemos cambiar esta historia. Podemos hacer algo diferente de lo que hace esta sociedad. Como le dije, esta carta me refleja lo que somos delante de Dios. Y termino con esto. Hemos sido fugitivos mucho tiempo hasta que el Evangelio ha llegado a nuestras vidas. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es el pergamino que guardamos, que tenemos para presentarnos delante de Dios. Es la carta de perdón, es la apelación de Jesucristo. Que lleguemos con ello. ¿Por qué tengo acceso a Dios? Somos una carta, y la Escritura dice que somos carta. ¿Sí? Venimos y decimos, Dios, te debo todo esto a causa del daño que hice a todo. Pero tengo a Jesucristo que me envía esta carta, que Él va a pagar por mí. ¿Bien? Así es esto, hermano, y espero que lo vea, que la lea tantas veces como sea posible. Encuentre el gozo que encontré, encuentre la dicha, la reconciliación, el cambio de actitud que tenemos que tener para con otras personas también. Hagamos las cosas cristianamente. Espero que esto haya sido de bendición. Hay muchas cosas que quedaron por decir que van a estar escritas o desarrolladas en el blog. Te saludo con la paz del Señor Jesús.